A la hora de cuidar a tu familia, vos, ¿a quién elegirías? Una empresa que brinda atención humana y profesional, que cuide de los tuyos como lo harías vos. Todo esto y más es Prevenir, porque ahora podés sumar al servicio de acompañante, personal de enfermería y cuidados a domicilio. Con Prevenir, tranquilidad y confianza para vos y tus seres queridos. Solicita promotor al 4352-1490 y te beneficiás con 6 meses al 50% de la cuota. Amigas y amigos, estamos en comunicación, como pueden ver, con la licenciada Valentina Pisano. Valentina, antes que nada, la bienvenida. Gracias por atendernos una vez más. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias a vos, Alberto, por la invitación y a toda la audiencia. Por suerte no es la primera vez que hablamos y seguramente te hemos molestado en más de una ocasión a lo largo de todos estos últimos años y hay temas que lamentablemente se repiten y se tiene que seguir insistiendo, machacando y profundizando por sobre todas las cosas. Y recientemente se realizó lo que es el lanzamiento de esta temporada, como ya venía siendo desde años atrás, respecto a campañas para evitar la violencia en el noviazgo. Hechos que lamentablemente en las últimas semanas hemos tenido noticias trágicas vinculadas a este tema. Primero, ¿qué valoración podés hacer de la situación en cuanto a la violencia en el noviazgo en el territorio, en el departamento de Florida? Bueno, sí, como bien decís, la semana pasada hicimos el lanzamiento de la 6ª edición de la campaña de Noviazgos Libres de Violencia. Es una campaña interinstitucional liderada por el Ministerio de Desarrollo Social y por Mujeres, que tiene como objetivo la búsqueda de un cambio sociocultural en las relaciones de noviazgo, ¿no? Y cuando hablamos de relaciones de noviazgo nos referimos a relaciones sexoafectivas entre dos personas, enmarcadas entre los 14 y los 29 años, ¿no? ¿Por qué trabajar esta campaña y por qué desde el Ministerio se prioriza año a año esta campaña? Porque lamentablemente la segunda encuesta de prevalencia vino a confirmar lo que ya había mostrado la primera encuesta que teníamos en Uruguay, y tiene que ver con que las mujeres de 15 años declaran el 47%, o sea, casi una de cada 2 mujeres declara haber sido víctima de violencia por parte de su pareja o expareja a lo largo de su vida, ¿no? En estos cortos periodos de tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de mujeres, el recorte es de 15 años. Entonces entendemos que el Estado debe seguir trabajando esta temática para promover pautas de relacionamiento en un marco de relaciones de igualdad y de respeto, ¿no? Florida obviamente no escapa a esta realidad nacional y bueno, entonces nos parecía importante desde la interinstitucionalidad poder hacer un lanzamiento con los jóvenes de nuestro departamento. El viernes llegamos a más de 220 jóvenes de la capital y también del interior que se pudieron trasladar para poder estar en esta instancia, que fue una instancia de reflexión, una instancia que apunta, a problematizar las diferentes situaciones que se dan en el marco de los noviazgos, que a veces naturalizamos, que a veces entendemos que son en el marco de una relación romántica, que lo hace porque me quiere o porque me cuida, ¿no? Y empezar a deconstruir algunas de estas conductas que entendemos son violentas. Bien, antes de profundizar en otros aspectos vinculantes a estas situaciones, en este año en particular se hace especial hincapié en lo que tiene que ver con la violencia digital. Lógicamente que de los últimos años estamos viviendo eh, nuevas formas de relacionamiento y de vínculo, y lo digital obviamente que ya forma parte de la vida cotidiana y hasta de los usos y costumbres, podríamos decirlo. ¿Cómo se encara ahora esta campaña específicamente que está apuntando al tema de la violencia digital? Sí, como bien lo decís, este año se pone el foco en la violencia digital,
porque bueno, consideramos que las herramientas digitales han contribuido a las violencias que ya se daban en la vida real, pero que estas también se ven reflejadas en los ámbitos de las redes sociales, en Internet, digamos, ¿no? Impidiendo muchas veces el pleno desarrollo y el disfrute a una vida libre de violencia, porque bueno, en estos espacios también se reproducen situaciones de violencia. Entonces, poner el foco en la violencia digital también nos exige hacer un ejercicio de poder, bueno, problematizar cómo son estas nuevas formas de violencia, cómo se configuran, cómo se dan, cómo prevenirlas, cómo alertar a los y las jóvenes y también a sus pares, a adultos, ¿no? A sus referentes de cuidados para poder prevenir estas situaciones, ¿no? Que son situaciones que a veces pueden significar, que pueden tener un impacto muy, muy grande en la vida de las personas, de los y las adolescentes, y teniendo consecuencias muy graves, ¿no? Algunas de estas violencias configuran un delito y están así contempladas en nuestra ley, y bueno, y que implican una actuación, por ejemplo, de la justicia, como lo tiene que ver, por ejemplo, con la difusión de imágenes íntimas, ¿no? Sin el consentimiento de la persona. Y quiero aclarar que cuando hablamos de consentimiento, hablamos de personas mayores de edad. El consentimiento no existe en la difusión de imágenes de personas cuando no tienen la mayoría de edad, ¿no? Eso es un dato importante porque bueno, cuando a veces hablamos de consentimiento y bueno, en el caso de la difusión de imágenes privadas, cuando la persona es menor de edad, ni aunque haya autorizado al otro a compartir la foto, configura de todas formas un delito, ¿no? Pero después hay otras expresiones de la violencia que también se dan en las redes bueno, y que hay que estar atentas para poder prevenirlas y también poder concientizar a la población con la que trabajamos sobre estas nuevas violencias, ¿no? Ujú. Valentina, cuando estamos hablando de violencia, el hecho de la utilización de estas herramientas digitales, de esta forma de comunicación y hasta de convivencia, entre comillas, a través de lo digital, ¿aumenta la presión, aumenta la violencia que ya existía? Es decir, esa violencia que de por sí se daba en determinados vínculos, obviamente no sanos, este, se ve potenciada desde el punto de vista negativo cuando se utiliza las vías digitales. No sé si soy Y claro, bueno, es decir, si hay una mayor presión sí, hacia la mujer. y sí, y en algunos casos sí, porque bueno, hay algunas cuestiones que tienen que ver y que ya están estudiadas, vinculadas al anonimato, por ejemplo, que te otorgan muchas veces las redes, que eso hace que la violencia se manifieste a veces de manera más brutal, ¿no? Porque bueno, estamos detrás de un usuario que a veces no nos identifica quiénes somos y eso hace que podamos expresar la violencia de una manera eh, más directa, ¿no? Y eso a veces expone a situaciones más graves de violencia. Pero también el Internet y las herramientas digitales han, de alguna forma, algunas violencias que ya se daban, ha permitido que a través de estas herramientas digitales se profundicen, como por ejemplo el control, ¿no? El control de la otra persona. Ahora tenemos herramientas con geolocalización, sabemos los horarios de conexión, sabemos los contactos, podemos acceder a charlas privadas de la persona. Eso se magnificó, que quizás antes uno lo podía ver en las relaciones personales, pero en las relaciones que están mediadas por medios digitales, estas cuestiones toman otra magnitud, ¿no? También no es lo mismo la inmediatez con la que se difunden algunos contenidos y el impacto que esto tiene, ¿no? Cómo recorre a veces los comentarios o las imágenes que pueden ser íntimas de una persona en una velocidad y en un corto tiempo ya todo el mundo puede acceder y sabe ¿no? Y está expuesta esa persona a esa situación de violencia, ¿no? También lo que tiene que ver con la dificultad que hay para eliminar, por ejemplo, materiales tuyos que son indeseados, que no querés, como son las fotografías, los videos, los audios, ¿no? Tú mandas un audio privado, alguien lo puede reenviar
sin ningún tipo de limitante, ¿no? Y exponer a la persona a un daño o también, bueno, realizar un daño a la reputación de esa persona. Entonces digo, son estas herramientas yo creo que han magnificado de alguna manera algunas expresiones de la violencia que eran parte de la vida real, pero que con estas herramientas digitales algunas han tomado otra magnitud. Ujú. Valentina, ¿y cómo van a aterrizar todos estos temas en el caso concreto de Florida? Es decir, ¿cómo se va a hacer esta campaña? ¿Cómo se va a desarrollar? Yo siempre pienso, primero pienso en el interior, que es donde vivimos, donde nos pusieron afuera de Montevideo, pero también pienso en el interior del interior, Ujú, donde a veces las distancias son mayores a los kilómetros que nos separan. ujú. Desde todo punto de vista, lamentablemente. Sigue existiendo zonas más alejadas que otras. ¿Cómo se piensa Claro. llegar con estos mensajes para ir haciendo conciencia de qué es lo que corresponde hacer y qué es lo que no se debe hacer? Claro. Sí, nosotros, un fuerte aliado de la campaña de noviazgo libre de violencia, históricamente ha sido la educación, ¿no? Y ANEP es una pata muy importante en esta campaña, y esto se traduce en un compromiso de poder trabajar la campaña desde los centros educativos, ¿no? Tanto formales, que corresponden a la órbita de ANEP, como también a centros de educación no formales y aquellos programas que están en la órbita de INAU. Eh, Nuestra propuesta de trabajo es poder, a través de estos centros educativos, con el compromiso que ya tenemos identificados de los referentes de sexualidad, ascriptas o algunos docentes que les interesa la temática, poder llegar a los centros educativos del interior y de la capital de nuestro departamento para poder trabajar la temática. De maneras diversas, hemos tenido experiencias muy variadas a lo largo de estos años, donde docentes asumen el trabajar la campaña, por ejemplo, desde su materia. Entonces hemos tenido, por ejemplo, no sé, profesores de música que junto a su grupo trabajan en la elaboración de canciones que expresen los contenidos de la campaña, o representaciones artísticas o murales. Hemos tenido intervenciones en baños, por ejemplo, recuerdo del año pasado de Sarandí Grande, donde intervinieron los baños públicos de su liceo con frases vinculadas a la campaña, con teléfonos de apoyo. Eh, Hemos tenido también profesoras de literatura que han analizado los contenidos de la literatura y cómo muchas veces la idea, por ejemplo, del amor romántico expone o magnifica el riesgo a estar expuestos a unas situaciones de violencia. Se puede trabajar también desde muchas disciplinas. En realidad nosotros consideramos que si tenemos el compromiso de la educación, de los docentes y de las direcciones de los liceos, se puede trabajar el tema de maneras muy diversas. Entonces, nuestra propuesta es que cada centro educativo identifique una o dos docentes o referentes de sexualidad o alguna escrita que quiera trabajar la temática, y bueno, desde el grupo organizador de la campaña, que habemos instituciones que estamos ya trabajando, bueno, pensando en el lanzamiento y en el desarrollo de la campaña, como INAU, desde la Intendencia Departamental de Florida, desde el propio ANEP, desde el Ministerio de Salud Pública, desde el Ministerio del Interior, bueno, poder ponernos a las órdenes para poder pensar los contenidos de estas instancias. Tenemos también un documento conceptual que puede facilitar el trabajo de la campaña, con algunas recomendaciones muy claras a nivel conceptual, y bueno, de esta manera poder llegar a más jóvenes y sobre todo, que es un poco el espíritu de esta campaña, que sean los jóvenes y las jóvenes los protagonistas de esta campaña, ¿no? Y que puedan ser ellos quienes transmitan también el mensaje que tiene la campaña, y que puedan entre pares poder problematizar y poder establecer qué es para ellos una relación libre de violencia, qué es para ellos una relación en el marco de la igualdad y el respeto, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo es codo a codo con los centros educativos, con los y las docentes que quieran trabajar la campaña, y el equipo organizador estamos a las órdenes de poder acercar los materiales, de poder pensar las instancias, las características de las mismas, y bueno, y de esta manera poder multiplicar y poder llegar a más jóvenes en nuestro departamento. ¿Y durante cuánto tiempo se desarrolla estas actividades, esta campaña? ¿Es desde aquí hasta fin de año, un mes, 2 meses? ¿Cómo se manejan con este tema? ¿O debería ya pensarse en una actividad permanente, con distinto tipo de mojones a lo Bueno, largo del tiempo, este ¿no? año se propuso, a diferencia de años anteriores, poder ampliar el tiempo de trabajo.
Sí, te escucho ¿Sabés bien, qué? ¿eh? ¿Me escuchás bien? Sí, Sí, yo perfecto, te escucho perfecto. un poco entrecortado. No, les decía que este año se cambió un poco el enfoque de la campaña en cuanto al tiempo del desarrollo de la misma, porque se entendió que era necesario poder generar un espacio en el tiempo más amplio para poder trabajar estos conceptos con los y las adolescentes. Entonces largamos a fines de agosto y nuestra propuesta es poder trabajar la campaña durante los meses de septiembre, octubre, hasta internacional por la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Y bueno, en ese marco, hasta ese día, la idea es poder trabajar fuertemente la campaña con diferentes actividades. Tenemos pensado también poder llegar a algunos liceos del interior para hacer alguna propuesta más general, abierta, también en la capital, y después, como te decía, ¿no? Con el compromiso de los centros educativos y de las docentes, poder transversalizar de alguna forma la currícula con estos temas, ¿no? Pero bueno, la campaña va desde que se lanzó en nuestro departamento el 27 de agosto hasta el 25 de noviembre. Bien. Actividades próximas en estas semanas puntuales que se piensen desarrollar, que tengan en agenda. Y bueno, no tenemos la agenda marcada aún porque dependemos un poco de las posibilidades de algunos centros educativos, pero sí tenemos la intención, como te decía, de poder generar acciones tanto en el interior como en la capital, y bueno, y estamos en coordinación con ANEP pensando en algunas actividades grandes, tipo estudiantina o algo de esas características, donde podamos en un espacio abierto poder fomentar a través de diferentes stands, de diferentes talleres y juegos, poder, bueno, instalar la temática bueno, y que también sea un espacio de encuentro para los y las jóvenes que creo que lo están necesitando, que fue un poco lo que pudimos conversar con ellos antes de lanzar la campaña, la necesidad de encuentro, la necesidad de poder conversar. Creo que esta emergencia sanitaria y esta pandemia también los ha recluido un poco y les ha quitado un poco la posibilidad de encontrarse, y bueno, es una necesidad que traen fuertemente, y creo que también la campaña puede habilitar esos espacios, ¿no? En el marco, obviamente, de un espacio cuidado y que considere las recomendaciones sanitarias, pero bueno, poder promover encuentros y poder promover discusiones y charlas entre pares es también una de nuestras ideas, así que esperemos poder concretarla. A propósito de la pandemia, y ya vamos cerrando por hoy este encuentro, ¿agudizó el tema de la violencia a nivel de los jóvenes? Y ¿Se pudo constatar esto o aún está en proceso de estudio? ¿Cómo ha sido el impacto de la sí, pandemia? sí, hay alguna información, sobre todo de ONU Mujeres, a nivel no solamente de Uruguay, que hablan obviamente de cómo las situaciones de violencia en el marco de la pandemia se han agudizado por diferentes motivos, pero bueno, sobre todo el aislamiento no ha favorecido el tratamiento de estas temáticas, ¿no? El hecho de, bueno, de quedarte en casa, de muchas veces sabemos que el hogar es el espacio de mayor riesgo para las personas que están sufriendo violencia. Entonces, bueno, esta situación sí ha agudizado algunas situaciones de violencia que ya se vivían, y bueno, también por esto desde el Estado se han promovido, por ejemplo, ampliado las líneas de ayuda, ¿no? A nivel telefónico, por ejemplo, el 0800 41 que pasó a tener un horario más amplio, eh, o por ejemplo para la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, a través de Plaza Igual también se pueden denunciar situaciones de violencia. O sea, se han pensado respuestas que se adapten al contexto sanitario en el que vivimos, y poder llegar también a través de estos medios nuevos digitales, como son el celular o la computadora, la Ceibal, de poder denunciar algunas situaciones de violencia. Pero sí, lamentablemente, no solamente la violencia, sino que nosotros entendemos que la violencia de género es la expresión más brutal de otras desigualdades, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que la emergencia sanitaria y estos 2 años casi en este contexto han agudizado las desigualdades existentes ya en nuestra sociedad, y eso tiene un impacto en esta expresión del más brutal que es la violencia de estas desigualdades. Bien, Valentina Pisano, de InMujeres Florida, te agradezco mucho por este contacto, por la información que has compartido
y esperamos contribuir en la difusión del tema también como forma de ir tomando conciencia de cuáles son los caminos más sanos para transitar en una sociedad. Y lógicamente que el tema de la violencia que transversaliza distintas facetas, ahora estábamos hablando de la violencia en el noviazgo, pero tenemos la violencia en general, la violencia de género y otros tipos de violencia que se dan hasta en la calle, en el intercambio de cualquier persona. Pero nos parecía importante poder tratar de ir contribuyendo en este aspecto. Y te agradezco mucho porque, como siempre, has dispuesto de parte de tu tiempo para poder charlar con nuestra audiencia.